Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este webinar sobre Pacto Global y cómo los 10 principios de Pacto Global pueden ser una buena guía en responsabilidad social para las empresas pequeñas y medianas. En el webinar tenemos un grupo bastante manejable, entonces voy a permitir que podamos ir haciendo preguntas en cualquier momento, comentarios. Por favor, nada más levantan la mano o abren su micrófono y la idea es que podamos ir siguiendo el siguiente esquema. Primero que todo, presentarme. Mi nombre es Ethel Maldonado. Soy la coordinadora de gestión sostenible de negocios y estoy a cargo de coordinar la red de Pacto Global en Costa Rica. Hoy vamos a ver quién es AED y cuál es nuestro rol como red local de Pacto Global. Vamos a ver los 10 principios de Pacto Global y qué es. Vamos a ver algunas herramientas a través de las cuales las empresas pequeñas y medianas pueden apoyarse para mejorar sus prácticas, para capacitarse, em, principalmente herramientas de forma gratuita. Y finalmente, el paso de si alguien desea adherirse, no es obligación, pero también por si acaso es de interés. Y vamos a tener también un espacio al final para preguntas y comentarios. Muy bien. Primero que todo, comentarles sobre Alianza Empresarial para el Desarrollo. Alianza Empresarial para el Desarrollo es una organización de más de 120 empresas comprometidas con el desarrollo sostenible del país. Aquí algunos de los que me acompañan son miembros de AED, otros no. Y la idea es que las empresas logren identificar un proceso de mejora continua, cuáles son los pasos a seguir para mejorar sus prácticas ambientales, sociales y de gobernanza. Entonces, desde AED, que somos una asociación, las empresas se asocian y pues buscamos irles acompañando. Somos representantes en Costa Rica de muchas otras organizaciones a nivel mundial que se dedican justamente a esto, a prácticas responsables de negocio. El Consejo Mundial de Empresas para el Desarrollo Sostenible, que tiene muchísimas guías y herramientas disponibles en línea. Y obviamente somos eh, Pacto Global, la red local para Costa Rica. Esto significa que también dentro de eh, nuestros objetivos es promover las prácticas sostenibles del negocio independientemente del tamaño de las empresas. Trabajamos no solamente con empresas grandes a nivel de la asociación, sino también con empresas pequeñas a través de las cadenas de valor de proveedores o clientes de nuestras empresas. Okay. Muy bien. Ay, perdón. Está un poco. Ahí estamos, a ver. Muy bien. ¿Qué es Pacto Global de Naciones Unidas? Porque a veces hablamos de Pacto Global pues es importante nada más hacer mención a qué significa. En corto les diría que es como el brazo empresarial de Naciones Unidas. Hace más de 20 años, 21 años, Naciones Unidas se dio cuenta que si realmente quería lograr esos objetivos de desarrollo sostenible, era primordial el, la participación del sector empresarial. Y entonces lanza 10 principios en 4 áreas bien básicas, pero que son importantes para que las empresas puedan decir que cubren eh, las áreas primordiales en sostenibilidad. Y esos son derechos humanos, medio ambiente, estándares laborales y anticorrupción. ¿Ok? Entonces hay toda una red de empresas a nivel global que se compromete públicamente con los 10 principios de Pacto Global y reportan anualmente. Pero entonces eso es lo que quiero decir. Eso es como el brazo empresarial de Naciones Unidas que da apoyo al sector empresarial. Ahora, ¿cuáles son estos 10 principios? Cuando yo le hablo a las empresas, independientemente del tamaño, siempre les digo que cumplir con los 10 principios de Pacto Global es sumamente simple. Al operar en Costa Rica, bajo la legislación que tenemos, prácticamente que cumplimos con todos los principios. Y a veces hacemos esfuerzos, obviamente, adicionales que van mucho más allá de la ley y entonces, pues en ese caso también son cosas que se reconocen. Les mencionaba que
4 áreas de pacto global son estas que tenemos en el centro: derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente, anticorrupción. Y dentro de estas áreas hay 10 principios. El primer principio habla de que las empresas deben apoyar la protección de los derechos humanos, ¿ok? Y que nos debemos asegurar de no convertirnos en cómplices de los abusos a los derechos humanos. En simple, esto lo que significa es, tenemos que identificar, muchas veces cuando pensamos en derechos humanos, pensamos específicamente tal vez en trabajo infantil, ¿no? Pero existen 30 derechos humanos y podrían tener implicaciones diferentes según el sector de actividad económica en la que nos encontramos. Entonces, una buena fuente para enterarse más sobre derechos humanos y empresa, se las voy a decir hacia el final en las herramientas que tenemos, ¿ok? También tenemos la parte de prácticas, estándares laborales o prácticas laborales. Y aquí lo que hablamos es de permitir la libertad y reconocimiento efectivo a la negociación colectiva. Entonces, algunas empresas se me asustan y de pronto dicen, bueno, es que yo, por mi tamaño o por mi estilo de negocio, no tenemos un sindicato, por decirlo así. Bueno, no tienen que tener un sindicato, sino nada más eh, no prohibirlo. Por ley en Costa Rica no podemos como empresas prohibir, eh, no podemos prohibir que nuestros colaboradores se, ¿verdad? Si tienen una necesidad grupal, ¿verdad? Nos vengan y nos aborden como empleador con sus preocupaciones. Entonces, lo que se busca es que ojalá tengamos procedimientos claros, cómo nuestros colaboradores pueden comunicarse formalmente cuando no es que una persona tenga un requerimiento, sino que un grupo de personas tenga un requerimiento, y podemos ir desarrollando. Si ya tenemos cierto tamaño, tenemos políticas y procedimientos, pues obviamente a través de una política y procedimiento. Pero si no, cuando son empresas micro, realmente es una política de puertas abiertas. La eliminación de todas las formas de trabajo forzoso y obligatorio. Y cuando hablábamos de ser cómplices de abusos en los derechos humanos, es asegurarnos que, según nuestra industria, ¿verdad? Podríamos tener riesgos a través de nuestra cadena de proveedores o de clientes, y nada más asegurarnos que tenemos claridad en esto y que pues si identificamos algún riesgo, pues no somos cómplices, ¿no? Y eso se alinea mucho con la parte del principio 4 y 5 de trabajo forzoso y obligatorio y eliminación del trabajo infantil, que son objetivos a nivel global, ¿verdad? Y pues independientemente del tamaño de empresas que somos, pues es importante procurar que cumplamos con estos requisitos. Obviamente hay lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo sobre trabajo adolescente, sobre trabajo infantil, sobre horarios permitidos, y la legislación costarricense pues está muy alineado con esto y nos da lineamientos claros de cómo manejarlo. En cuanto a la eliminación de la discriminación en todo lo relacionado con el empleo y la ocupación, aquí la reforma laboral que se dio, o procesal laboral que se dio hace ya casi un par de años, pues nos invita a asegurarnos que no tenemos prácticas discriminatorias hacia ningún tipo de persona, desde la contratación hasta la desvinculación de las personas. Entonces, tenemos que ir documentando, como ustedes bien saben, todo, para asegurarnos que si en algún momento es necesario desvincular a una persona, tenemos la evidencia, que no se toman decisiones basadas, digamos, en la fe o la procedencia de las personas. Pero eso está alineadísimo nuevamente con la ley que tenemos. Posiblemente, sí, Ah, yo tengo una adelante. pregunta, yo soy muy preguntona. No se pregunte, Ana Gracias. Cristina, adelante. Ujú, Estos indicadores o estos mínimos viables, digamos, desde el punto de vista de legislación y esa normativa que no se permite dentro de los 10 principios, yo me imagino que va transformándose conforme algunos temas emergentes van ocurriendo en el mundo, ¿verdad? Yo no sé, me imagino que bueno, antes de que existieran los principios, ujú. el tema de trabajo infantil en algunas regiones del mundo era
medianamente permitido, no sé cómo decirlo, ¿verdad? Mm, Dentro de un contexto cultural. ¿Eso correcto. se va transformando así o de qué depende que puedan estos principios tener alguna variación en el tiempo? No sé si lo han tenido desde que Claro. existen. Excelente Cuénteme. pregunta, Ana Cristina. Vamos a ver, estos principios, con esos 10 principios nació Pacto Global originalmente hace 20 años, 21 años. No han tenido variación. ¿Y por qué? Porque son principios, prácticamente son como la base de la pirámide de la responsabilidad social. Si algunos de ustedes, pues, es posible que conozcan que hace 10 años, o ya un poco más de 10 años, salió una norma ISO, así como hay una ISO 14001 de ambiente, 9001 de calidad, salió una ISO que se llama una guía ISO 26000, ¿ok? Y vino a dar muchos más lineamientos de qué se espera en una empresa responsable, ¿ok? Pero estos 10 principios son una base de una pirámide, o sea, son muy básicos. Vienen, por decirlo así, a resumir tal vez muchas otras marcos de referencia que las empresas deben tomar en cuenta. em, y por ende yo pensaría que no van a cambiar, o sea, no cambian. Sí se han hecho como revisiones, pero al final de cuentas, y ahorita vamos a hablar un poco sobre los objetivos de desarrollo sostenible y tal vez podemos hablar sobre las implicaciones para las empresas, pero al ser cosas bien básicas y son principios, no cambian. Las expectativas de las empresas con respecto a estos principios sí pueden cambiar, tiene usted toda la razón. O sea, no es lo mismo, inclusive las expectativas de otros países centroamericanos que tienen las personas consumidoras, los clientes o los proveedores con respecto a las empresas, que lo que se tiene en Costa Rica. Varía muchísimo. Espero contestar en ese sentido su pregunta. Sí, correcto, sí entiendo. Entonces es como una sombrilla general, general. Correcto, Y ya, pues, ya el detalle depende de la normativa de cada país o de, ¿verdad? Del desarrollo, digamos, sí, normativo de cada uno de los entornos. Ujú. correcto. Correcto. Y justamente por eso yo creo que me voy a adelantar, o sea, justamente por eso estos principios son una excelente guía para las pymes, ¿verdad? Porque muchas veces, obviamente, para empresas ya más grandes hay expectativas mucho mayores, inclusive hay expectativas de inversión en procesos, en procedimientos, en personas al tanto de muchos elementos y que inclusive van mucho más allá de la propia empresa, sino que trabajar con proveedores y demás. Al alcance de una microempresa o de una pyme a veces no están esas acciones, pero posiblemente tampoco se esperan de las personas consumidoras, ¿no? Obviamente, las pymes muchas veces trabajamos para grandes empresas. Y lo que pasa es que las grandes empresas sí tienen expectativas con sus empresas proveedoras muchas veces. Una empresa grande que planea de cierta manera bien ese relacionamiento con proveedores y que quiere que sus proveedores reconoce que son importantes para la continuidad de su negocio y quiere que estos proveedores mejoren sus prácticas ambientales, sociales, de gobernanza, pues muchas veces desarrollan herramientas que le puedan permitir a esta pyme también desarrollarse en la línea que su proveedor quiere. Lo que también hemos visto es que muchas empresas pequeñitas son proveedores de varias empresas grandes y empiezan a pedirle diferentes requerimientos sus diferentes clientes y de pronto se sienten de alguna manera u otra agobiadas porque no necesariamente empiezan a tratar de cumplir con todo lo que todo el mundo le pide y se quejan, ¿verdad? Se quejan de cierta manera diciendo, o sea, hago esto para cumplirle a este, hago esto para cumplirle a este otro y me estoy enredando y se me está haciendo caro de cierta manera estar atendiendo ciertos requerimientos. Entonces, por esto mismo, les queríamos presentar estos 10 principios de Pacto Global como una base mínima que uno puede decir, tengo esto cubierto y es reconocido internacionalmente como una buena práctica. Entonces, consideramos que es una buena guía justamente para empresas pequeñas y medianas. Entonces, para continuar con la parte de ambiente, lo que se nos pide es que ojalá tengamos iniciativas para promover la mayor responsabilidad ambiental.
En Costa Rica existen muchas formas de hacer esto. Buenas prácticas básicas, como es separar los residuos en residuos, ¿verdad? No solamente los ordinarios, sino también la parte de reciclar y tratamiento adecuado de los residuos, por ejemplo, electrónicos. Ya dependerá de cada tipo de negocio si tiene otros tipos de residuos. Em, Apoyar el abordaje precautorio de los retos ambientales, o sea, ser proactivos y prevenir, ¿verdad? Controlar y prevenir la contaminación ambiental. Y en la medida de lo posible, sí podemos, y está dentro de nuestro giro de negocio, promover el desarrollo y difusión de tecnologías amigables con el ambiente. Esto sí lo veo un poco más difícil para pymes, pero no pensaría, ¿verdad? O sea, desde, em, desde las empresas pymes posiblemente es el uso. Siempre que podamos, escoger una mejor tecnología. En la parte de anticorrupción, eso es un punto muy importante. Lo que debemos es combatir la corrupción en todas sus formas, incluyendo la extorsión y el soborno. Uno pensaría que es algo simple, básico, pero siempre es muy importante mencionarlo. ¿Y cómo nos preparamos con esto? Buscando desarrollar un código de ética en nuestra empresa o valores que incluyan la parte del respeto, el comportamiento ético en todo momento, permitir comunicar estos códigos de ética, esos principios y valores a nuestros colaboradores. Ojalá refrescarlo todos los años y hacer que las personas lo firmen como parte de sus compromisos con el empleador. Y si ya somos más medianos y tenemos proveedores, inclusive, ¿verdad? Podemos em, promover que nuestros proveedores conozcan nuestros códigos de ética y se den por enterados. Muchos de nuestros clientes grandes inclusive piden a las pymes firmar un código de comportamiento o de ética. Entonces, en línea con esto, las pymes es una cuestión que pueden desarrollar relativamente fácil. Tiene ciertas características importantes em, y ahora me recuerdan al final para decirles tal vez un poquito más al respecto. Pero entonces estos son los 10 principios. Em, Relativamente simples y por ende una buena guía para que como empresas podamos decir, nosotros como pyme hemos escogido estas 4 áreas para fortalecer nuestra responsabilidad social o nuestra sostenibilidad y poderlas mencionar tal cual completamente cambia, ¿verdad? Porque muchas veces nos dicen, priorice usted y uno no sabe ni cómo priorizar. Pero al tener esta guía podemos utilizarla entonces como una guía internacionalmente aceptada de lo que una empresa debe hacer en términos de responsabilidad social o sostenibilidad. Ahora, como bien nos preguntaban, ¿verdad? De pronto las cosas van cambiando. Sí, definitivamente. En el 2015 salieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es una agenda global de 17 objetivos con un plazo al 2030. Y en esta agenda global al 2030 se plantean los desafíos que se tienen en todo el mundo y cómo desde diferentes sectores, no solo gobierno, sino también sociedad civil, por ejemplo, y empresas, debemos abordar estos retos. Costa Rica fue el primer país en ratificar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y firmar un pacto nacional por los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y Pacto Global es la base de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, tal vez para contestando también la pregunta que me hicieron, estos objetivos sí van cambiando, los retos en el mundo van cambiando, pero siempre se basan en estos 10 principios. Y se desarrollaron estos 17 objetivos que son mucho más amplios y que inclusive hacen ciertas solicitudes principalmente por sectores de acción y donde las empresas inclusive se pueden ver representadas en muchos casos. ¿Ok? La página web de los ODS en Costa Rica es www.ods.cr, por ejemplo, para si quisieran más información. Pero lo importante aquí que quiero mencionarles es que los 10 principios también se ven reflejados en agendas más complejas o más recientes y por eso es importante reconocerlos. Ahora,
Yo creo que ya les comenté esto, porque es una buena guía para pymes. Al ser 10 principios lo suficientemente básicos, pero importantes, nos permitirían desarrollar acciones en 4 áreas específicas y saber y tener plena seguridad de que estamos cubriendo las áreas más importantes en sostenibilidad para las empresas. ¿Ok? Entonces es un marco conceptual que nos demarca la cancha. Obviamente, a partir de ahí uno puede hacer muchísimas cosas. Y ojo, son cosas intrínsecas, o sea, cosas que tienen que ver con el negocio. Ya no estamos hablando en ningún momento de inversión social que va mucho más allá. No estamos hablando de voluntariado, por ejemplo, que son cosas que posiblemente se nos complican como pymes, pero sí, ese fortalecimiento interno inclusive nos ayuda a mejorar la gestión de nuestro negocio y lo fortalece en el largo plazo. Ahora, quería comentarles algunas herramientas gratuitas que tenemos para apoyarse. Hay un montón de herramientas más, pero importantes. Muchas veces como pymes tenemos presupuestos súper limitados, inclusive como emprendimientos, y por ende andamos buscando cosas en las que podamos capacitarnos, capacitar a nuestra gente sin necesariamente un costo adicional. Aquí les traigo algunas herramientas. Herramientas de autodiagnóstico o inclusive para trabajar en la gestión en ciertos temas. Desde, em, igual que AED, hay una serie de organizaciones homólogas a nosotros en Centroamérica y hace ya algunos años desarrollamos una herramienta que se llama Indicarse Pyme. Existen dos, para aclarar, Indicarse para empresas más grandes e Indicarse Pyme. E Indicarse Pyme tiene dos niveles de cumplimiento. Es una herramienta gratuita y si uno decide que quiero ver cómo estoy en cumplimiento legal básico en cosas en sostenibilidad, puedo escoger el nivel uno. O si quiero ahondar un poquitito más en línea con la ISO 26000, puedo buscar utilizar el nivel 2. Les voy a dejar esta presentación, se las voy a hacer llegar. Aquí en esta dirección web pueden acceder a indicarse PYME. Hay que abrir un perfil y para esto se escribe a mi compañera Thais Araya y ella les puede facilitar la herramienta. Muy importante, en junio tenemos previsto cambiar la dirección web, por si acaso, pero lo que no va a cambiar es la dirección de mi colega, entonces ahí se las dejo. Otra cosa que podríamos utilizar es para empresas que de pronto quieren alinearse con los objetivos de desarrollo sostenible. Pacto Global y B-Lab en conjunto hicieron una herramienta que se llama el SDG Action Manager. Está en español. Aquí hicimos un webinar el año pasado que explica la herramienta. Es una herramienta gratuita. Uno crea un perfil, llena el perfil de la empresa de uno, el sector, la cantidad de colaboradores. Y es más, les voy a sacar una votación para, para ver qué tipo de organizaciones tenemos aquí ahora en el webinar. Si la pueden llenar en sus Zooms, les los agradecería. Muy bien, entonces tenemos acceso gratuito a esta herramienta y nos puede dar eh, mejor ideas de pronto de políticas o procedimientos que tenemos que desarrollar para alinearlos con los EDS más prioritarios en nuestro sector de actividad económica. Esa sí podría ser una herramienta más para medianas empresas, pero quien quita, o sea, revísenla en caso que les pueda servir. Ahora, herramientas eh, para la COP, ¿ok? Vamos a ver, alguien me falta de votar por si acaso quisieran. Bueno, vean qué interesante. Están viendo las respuestas. No son tan pequeñas las que nos acompañan hoy, ¿verdad? Empresas de más de 51 personas y la mayoría tienen más de 150 personas y sí tenemos, la gran mayoría son empresas. Entonces, muy interesante. Ahora sí, entonces quisiera enseñarles algunas herramientas para reportar. Justo antes cambié el orden del webinar y ahora veo que no me calza porque no van a saber qué es la herramienta COP. Entonces, primero voy a contarles un poquito más de Pacto Global y cuáles son también los requerimientos si uno quisiera formalmente adherirse al Pacto Global y de pronto ya les me devuelvo las herramientas para reportar el COP.
¿ok? Tengo capacitación. Si quisiéramos saber más sobre sostenibilidad, sobre responsabilidad social, hay muchos e-learnings disponibles en esta página web. También es una herramienta, una plataforma regional de capacitación en responsabilidad social. Y específicamente quería resaltar dos de las capacitaciones que tenemos. En promedio, en general, cada capacitación requiere unas 8 horas de capacitación y uno recibe un certificado al final. Hay una específica, bueno, hay una general, la primera que lanzamos hace algunos años, que habla sobre la ISO 26000 y la responsabilidad social. Después, específicamente tenemos esta que se llama Prácticas Laborales Responsables y No Discriminación. Va muy alineado con la parte legal en Costa Rica, con la reforma procesal laboral, y entonces nos enseña y nos da herramientas para gestionar mejor nuestro talento humano. Y la otra, que muchas veces sentimos que tal vez derechos humanos es algo un poco lejano a las empresas y no sabemos cómo realmente traerlo. Desde que salió la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues había sido reconocido que eran principios universales, que todos los gobiernos tenían que hacer un esfuerzo porque se cumplieran, y el sector empresarial, cómo los sector empresarial hacer realidad estos derechos humanos, tal vez no había sido tan claro. Después se lanzaron unos principios de Ruggie sobre derechos humanos y empresa, tratando de tal vez bajarlo al ámbito empresarial, pero aún así, para las empresas necesitaban algunas herramientas para hacerlo un poco más tangible. Este e-learning que está aquí a la derecha, abajo, nos permite, es como una caja de herramientas, nos permite identificar pasos clave que podríamos realizar en nuestras empresas para alinearnos mejor al tema de derechos humanos en la empresa. ¿Ok? Entonces, realmente se los recomiendo si quieren fortalecer esta área en sus organizaciones. Además, tenemos una serie de webinars abiertos donde inclusive vamos a subir en el canal de YouTube de AED Costa Rica, y ahí estamos todos los meses. eh, Pasando información sobre sostenibilidad o mejores prácticas, y es completamente gratuito. Entonces, antes de regresar a las herramientas para reportar el COP, quería comentarles sobre la adhesión. Pacto Global, como ustedes vieron, son estos 10 principios. Independientemente si la empresa hace una adhesión formal o no a Pacto Global, las puede usar como guías, ¿no? Hay empresas que quieren hacer una adhesión formal para poder poner el logo de Pacto Global en sus páginas web, para ponerlo en sus reportes, para promoverlo inclusive tal vez con su red de clientes, ¿verdad? Pero quiero aclarar que es algo opcional, ¿no? Que tenemos el modelo ahí disponible y un montón de herramientas gratuitas, pero si decidiésemos hacer la adhesión, por decirlo así, formal, quería comentarles un poco más sobre esto. ¿Quiénes se pueden unir al Pacto Global? Bueno, aquí todas las organizaciones aquí presentes son de empresas de múltiples tamaños, ¿no? Pero existen otras organizaciones relacionadas con empresas que también se pueden adherir al Pacto Global. En Costa Rica, AED es la red local de Pacto Global y particularmente trabajamos o principalmente trabajamos con empresas. También de alguna manera tenemos aliados, que no son tal vez asociadas, pero son organizaciones aliadas como instituciones académicas o asociaciones empresariales. ¿Ok? Cuando una empresa decide ya formalmente adherirse al Pacto Global, se le pide que haya un compromiso, obviamente, de la gerencia, o sea, no cualquier persona puede firmar una carta a nombre de la empresa, sino ojalá el representante legal, ¿no? Y que año con año demuestre que su compromiso se mantiene y que va avanzando en estas 4 áreas, o sea, que se quiere ver un proceso de mejora continua. No quiere decir que en las 10 temas ya tengamos un montón de acciones y para poderlo firmar, no, realmente estamos comprometidos y vamos a trabajar en esto y esto. Y el siguiente año esto es lo que hicimos y vamos a trabajar en esto otro. El siguiente año, esto es lo que ya hemos logrado y vamos a trabajar en esto otro. Es un proceso de mejora continua, paulatino, poco a poco. Lo que sí nos piden es reportar anualmente. Subimos nuestra información de lo que hemos logrado a la página web de Pacto Global. Entonces, esa comunicación del progreso, ese reporte anual, incluye una carta de la persona presidente o gerente general, una descripción de las acciones prácticas que hemos tomado en las 4 áreas: derechos humanos, estándares laborales, ambiente y anticorrupción, y cómo buscamos medir nuestros resultados, ya sea de forma cualitativa o cuantitativa. Entonces vean que es relativamente simple. Em,
¿Cómo adherirse? Realmente es en línea. Uno llena una aplicación en línea con la carta de compromiso y le piden un nivel de participación. eh, Usualmente escogemos Signatory, los datos de la gerencia, un contacto directo y financiero en caso de ser una empresa más grande. Si nos piden los ingresos anuales porque así nos ubican si somos grandes, medianas o pequeñas. Y luego hay un proceso de aprobación tanto en Nueva York como en Costa Rica. En Nueva York por la Oficina Central de Pacto Global y en Costa Rica por AED, por Alianza Empresarial para el Desarrollo. Em, AED sí busca, porque nos piden acompañar a las empresas en este proceso de mejora continua. Entonces buscamos que las empresas que firmen Pacto Global se afilien también a AED. Entonces, paralelamente, buscamos llenar el contrato de afiliación, llenamos una ficha con alguna otra información, logo, cantidad de colaboradores y demás, y se aprueba la afiliación por parte de nuestra junta directiva. ¿Ok? Como les digo, tenemos una membresía PYME y una membresía general. La membresía PYME sí tiene un costo de 2.500 y es relativamente alto para algunas empresas que pueden ser micro o muy pequeñas, pero próximamente esperamos tener una opción para empresas más micro, ¿ok? Para Del, empresas más grandes, sí, ya es un valor diferente. ¿Quién me habla? Hacia adelante. yo también. Otra preguntita. ¿Se Ana ha Cristina. rechazado a lo largo de estos años alguna empresa por algún motivo, qué sé yo, un motivo de ético, de cuestionamiento, por ejemplo, tributario, qué sé yo? Sí, justamente parte de la aprobación es una revisión de este tipo de cosas. Este pacto global no va a querer que una empresa se adhiera al pacto global y de pronto tenga algún riesgo reputacional o algo así. Entonces, por eso justamente se nos pide a las organizaciones que representamos el pacto global hacer una revisión. Prácticamente es una revisión como, sí, de reputación, de noticias, de relacionamiento con las comunidades, que no hayan sido cómplices de violaciones a derechos humanos. Ese es el tipo de cosas que se revisa, ¿ok? Si alguna empresa siendo ya firmante de Pacto Global tiene alguna falta al respecto, se analiza junto con el equipo global y ya sea se les hace una llamada de atención, se les ofrece capacitación y si ya es algo gravísimo podrían ser suspendidos, ¿ok? Pero en el tiempo que yo he estado a cargo al menos, no he visto por el momento, o sea, todas los que van haciendo adheridas se van aceptando. Sí se les hace ese análisis, Perfecto, muchas gracias. con mucho gusto. Entonces ahora sí sabiendo que si uno realmente decide adherirse, tiene que hacer un reporte anual. Quería mencionarles las herramientas para reportar la comunicación del progreso, ¿verdad? Para empresas más pequeñas o menos experimentadas hay inclusive una plantilla express de 3 preguntas, ¿ok? Entonces quería enseñarles tal vez los ejemplos de estas herramientas para que tengan mayor claridad de lo que les estoy hablando. Entonces un segundo para pasarme a la web. Ok, perfecto. En la página web de Pacto Global hay muchísimas herramientas también de libre uso. Específicamente tienen inclusive, por ejemplo, el Express. La opción Express habla de organizaciones con menos de 250 empleados, o sea, para empresas inclusive que son medianas en nuestros números, ¿verdad? Y aquí tengo un ejemplo de cómo se vería para una empresa. Sí lo están viendo, ¿verdad? Que dice Submitting Your Communication on Progress. Sí, sí se ve. Buenísimo, ok. Entonces las empresas tienen la opción de subir su COP básico, su COP activo, su COP avanzado. Hay diferentes niveles, claramente. Activo tiene que cumplir con 3 requisitos. El statement de la persona gerente general, como les mencioné, la descripción de las acciones relevantes en las 4 áreas y cómo miden los resultados. Eh, pero si nos vamos al Express, ¿verdad? Y dice, bueno, ¿cómo? Son 3 preguntas que prácticamente tengo que llenar una vez al año. Em,
su persona gerente general realmente continúa apoyando a los 10 principios de Pacto Global? Sí. ¿Ha tomado acciones en estas 4 áreas? Sí o no. Y monitorea los resultados de tales actividades, ojalá con algunos indicadores como tasa en la parte de salud y seguridad ocupacional, rotaciones o absentismo por enfermedades, sí o no. Así de fácil para una empresa pequeña y le pueden dar submit. Si quisieran hacerlo en otro nivel, que es el activo, el siguientemente más básico, si ya nos piden alguna información adicional, ¿ok? Nos piden, por ejemplo, subir un documento en donde puede ser un documento inclusive en Word que hagamos, digamos decir, vamos a rendir cuentas, no sé, de enero 2019 o de enero 2020 a diciembre 2020. Tengo el statement de la persona CEO, la carta de la persona gerente general. Tengo acciones en las 3 áreas, entonces en las 4 áreas y voy respondiendo. Y entonces voy respondiendo algunas preguntas y después subo un documento que explica, puede ser en español o en inglés, cualquiera de las dos, cuáles son mis acciones. ¿Ok? Es muy importante. También hay guías específicas para eso, ¿verdad? Aquí me llevan en línea específicamente, sino obviamente aquí ya les enseñé el perfil, pero en línea justamente están estas herramientas de un COP básico, como tengo que llenarlo. Describa qué hacen derechos humanos, describa en trabajo, en ambiente anticorrupción y cómo mide resultados. Y así de simple puede hacer uno un documento y mantenerse activo en Pacto Global. ¿Ok? Muy bien. Me voy a devolver a la presentación. Entonces, esas son herramientas que tanto las pequeñas como medianas empresas pueden acceder de forma gratuita. Obviamente hay otras formas de capacitarse y herramientas que ya o certificaciones que podrían involucrar una inversión financiera. Pero en este caso quería traerles cosas que son simples y que son gratuitas. Para finalizar, quisiera abrir el espacio inclusive en el chat. Otros webinars que podrían ser de interés para las pymes. Tengo un webinar particular específicamente sobre la comunicación del progreso que explica los diferentes niveles. Está disponible en el YouTube de nosotros, AE de Costa Rica. Les voy a mandar el link también. Tenemos un webinar específico que explica sobre los objetivos de desarrollo sostenible, también grabado en esta misma página. Y me interesaría saber si tienen algunos otros temas que sean de interés para las pymes, que los puedan colocar en el chat para que lo incluyamos, perdón, en nuestra programación de este año de ser posible y si no del próximo. Entonces les dejo esa opción de escribirlo en el chat. Cualquier idea es bienvenida porque justamente estamos buscando desarrollar herramientas para las pymes. Para ir cerrando, AED tiene herramientas para apoyar en sostenibilidad tanto a nivel de personal. El año pasado tuvimos un concurso de fotografía sobre los ODS para individuos específicamente, con premiaciones muy, muy bonitas. A nivel empresarial tenemos muchas herramientas para empezar a acompañarles en los procesos de mejora continua. A nivel sectorial también estamos haciendo trabajos con el sector bancario, con el sector asegurador, alimentos y bebidas y otros. Y ya a nivel sistémico son cuestiones que buscan mover la aguja en problemáticas o necesidades a nivel nacional y cómo trabajamos entre muchos sectores para abordar esos retos. Con esto quería dejarles esta es la directora ejecutiva de Pacto Global Internacional, que dice que más tiene que ser realizado por empresas para acelerar el proceso de prácticas sostenibles de negocio y ser lo suficientemente ambiciosos para realmente lograr la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Entonces se nos hace un llamado a todos en el sector empresarial. Con esto cierro mi presentación. Les agradezco y abro para un espacio para preguntas o comentarios. Y te agradezco por el comentario, Ana Cristina, que sería interesante conocer cómo vincular los principios de Pacto Global con los ODS y cómo asociarlos a la estrategia de la empresa. Claro que sí.
Sí, hay guías específicas que hablan, pero está ese mapeo que les enseñé, ¿verdad? Cómo los ODS y Pacto Global se alinean unos entre otros y cómo asociarlo a la estrategia de la empresa. Bueno, justamente voy a estar dando un curso de ODS a mitad de año. Si alguien está interesado, me avisa. Hay herramientas también gratuitas en línea de Pacto Global. Voy a anotarlos eh, de una cuestión que se llama SDG Ambition. Se los voy a poner en el chat para que lo busquen. SDG Ambition y están ya traducidas al español en la red española de Pacto Global, por si acaso prefiriesen verlas en español. Pero sí nos dan lineamientos de cómo. Principalmente y básicamente es escoger cuáles son los principales impactos de nuestra empresa según nuestro sector de actividad económica, poder revisar inclusive cuáles son las ambiciones de los ODS en estas áreas. Primero, obviamente, controlar los impactos que tenemos, pero también ver cómo potenciamos las cosas positivas que podemos hacer desde nuestro giro de negocio y establecer objetivos claros, así como, ¿verdad? Entonces la estrategia de la empresa deja de ser una estrategia únicamente enfocada en un rendimiento financiero, sino que también tiene objetivos claros y específicos en la parte ambiental y social. Como les digo, si ustedes como pymes logran ponerse objetivos y metas y los gestionan en las 4 áreas de Pacto Global, podríamos perfectamente decir que estamos contribuyendo a los objetivos de desarrollo sostenible. Muy bien, buenísimo. ¿Alguna otra pregunta o comentario que deseen hacer? Ethel, vos nos vas a compartir la presentación para después exponerla a los compañeros del área. Claro que sí, doña Giselle. Se las voy a hacer pasar, o se las voy a pasar ahora mismo cuando cerremos el webinar. Excelente, sí, para poderla compartir y cualquier consultita hacérsela llegar directamente a usted. Claro que sí. ¿De cuál organización nos acompaña? De links. Ah, perfecto, Ujú. excelente. Ay, no la había, no la había, no No le me había reconocido, reconoció. no la reconocí. Claro que sí, por favor. Bien. Sería Bueno, excelente. Ujú. excelente. Más Sí, bien con un el Lynx gusto tenemos saludarla un y trabajito que seguir hemos hecho. participando. ¿Sí? Igualmente, muchas gracias, Un abrazo. excelente. Buenísimo. Sí, ojalá estas herramientas les ayuden a esas, inclusive a esas organizaciones que son parte de la cadena de valor. Buenísimo. Entonces, sin más, les agradezco y les deseo que pasen muy buenas tardes. Muchas gracias.